El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenas tardes o buenos días, según el momento en que escuchéis este podcast. El canto sobre los teóricos, los tratados, los intérpretes y, en definitiva, cualquier tema que pueda interesar alrededor de este mundo de la interpretación y de la enseñanza del canto. Hoy, en este 8º capítulo, quiero dedicar unas líneas a la figura de Francesco Algarotti, que fue un conde nacido en Venecia en el año 1712 y muerto en 1764, que fue, aparte de familia de comerciantes, fue un auténtico humanista que escribió sobre arquitectura, sobre pintura, sobre arte, sobre matemáticas, y lo que nos interesa para nuestro podcast, la figura de Algarotti, tiene un saggio sopra l'opera in musica, que se puede traducir fundamentalmente como un ensayo sobre la ópera en la música, ¿no? Es decir, la ópera se considera un espectáculo donde la voz y el texto el texto se pone en música. Daos cuenta que en el siglo XVIII la idea principal, y tal y como se imprimen los libretos de las óperas, lo más importante es el libro, es el libreto y, por extensión, su autor. En muchas ocasiones se habla siempre de ópera de Metastasio, ópera de quien sea, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso llegamos a desconocer el autor de las obras. El gran avance en el mundo de la interpretación, la ópera, de la historia de la ópera, es que el compositor cada vez va tomando mayor protagonismo para ser no solamente el libretista, lo importante, sino el compositor. Después estarían los intérpretes y hoy en día quizá no es tan importante el compositor como los directores de escena, que están acaparando quizá con demasiado poder dentro de lo que es un espectáculo de canto y música. Pero bueno, volviendo al tema que quería tratar hoy sobre Francesco Algarotti, este noble veneciano, publica en el año 1763 en Livorno este pequeño ensayo, Saggio sopra l'opera in musica, que nos interesa sobremanera porque trata todos los aspectos desde el punto de vista de un no músico, todos los aspectos que intervienen en el espectáculo de la ópera. Ya sabéis que la ópera era uno de los centros neurálgicos de la actividad cultural en el siglo XVIII. La cantidad de óperas que se estrenaban en los momentos de fiesta, ya sabéis, en carnavales, se estrenaban en fiestas un montón de libretos que se ponían en música por los más afamados compositores. Entonces Algarotti hace una reflexión que va en la dirección de criticar los abusos que se pueden cometer en el mundo de la ópera. Para ello escribe varios capítulos. El primero de ellos está dedicado al libreto, es decir, el libro sobre el cual se basa la música que se escribe posteriormente. Tener en cuenta que hay un libreto y sobre ese libreto se escribe la música. Luego el segundo capítulo habla de la música misma, es decir, qué música se compone para ese libreto y de qué manera el compositor ha de organizar todos los números de ese libreto para que quede un espectáculo de acuerdo a una forma y a una estructura que viene determinada por el libreto. El siguiente capítulo, me lo estoy pasando por aquí, es el que nos interesa
en el sentido de este podcast, que es la historia, los escritos sobre el canto, los intérpretes y los tratadistas, que hace referencia al título, se titula Della maniera del cantare e del recitare. Esto es lo que nos interesa muchísimo porque aquí Algarotti se queda bastante a gusto con los comentarios que hace. He extractado las partes, no quiero leer todo ni comentar todo, pero he extractado las partes que me han parecido más interesantes de esta parte del libro de Algarotti y que pasamos a comentar. Dice Algarotti sobre el modo de cantar y recitar. Una buena composición musical, aun considerando el efecto que debe producir, no lo es todo. Es decir, la composición musical, la ópera, debe mover los afectos, es decir, los sentimientos que están codificados. Esto hay otros escritores como Descartes para nosotros, que codifica todos los afectos del alma. Y a esto se refiere Algarotti. No se ha de aun considerando el efecto que debe producir la buena composición musical, esto no es todo, depende en gran medida también del modo en que los cantantes la interpretan. Esto es muy importante. Él ya se está metiendo directamente con que no se puede traicionar la idea del compositor y el movimiento de los afectos. Sigue Algarotti. Podría fácilmente ocurrir que un buen compositor fuera como un buen capitán al mando de un mal ejército, con la diferencia de que el buen capitán puede mejorar a sus soldados, pero el maestro de música no puede aspirar a tanto con sus intérpretes. Claro, esto es una crítica bastante directa al poder que en el siglo XVIII ejercían los cantantes, que en la mayoría de los casos, debido a sus nombres y a los cachés que cobraban, imponían sus gustos y sus ornamentaciones y cambios muchas veces al albur de un deseo puntual y no en cuanto al respeto de las partituras. A muchos de ellos, sigue Algarotti, ni siquiera se les ocurre que lo primero que deberían aprender, antes que cualquier otra cosa, es a pronunciar bien su propio idioma, articular correctamente, hacerse entender y no confundir, como les sucede a menudo, una palabra con otra. No hay nada más desagradable que ese hábito de comerse las finales de las palabras o truncarlas como si las cortaran en su paladar. Tanto es así que quien no tenga delante el libreto de la ópera no podrá distinguir claramente lo que están cantando. Claro, aquí Algarotti se está metiendo directamente con la dicción del idioma. Ya decía Mancini, el castrato italiano que vivió en Viena hasta 1800, que todo cantante ha de pasar un tiempo en Toscana para aprender la bella lengua toscana. Ya sabéis que el italiano no era un todo, sino que se diferenciaba entre los que llamaban brutte lingue, es decir, aquellas lenguas que no eran puras. Por eso se decía que había que aprender un buen italiano, un buen toscano. Sigue después de esta idea de la dicción correcta, sigue Algarotti hablando de la actuación y la gestualidad en la ópera. Dice Algarotti, el andar de nuestros actores, sus gestos, su porte, sus movimientos corporales no difieren en nada de la poca gracia que muestran al pronunciar y expresarse. Bueno, ya los está poniendo un poco a caldo, o sea, está diciendo, no solamente no pronuncian correctamente la lengua italiana, porque la ópera se hacía en italiano, sino que no saben moverse y adoptar unas posturas y unas expresiones corporales correctas. Sigue Algarotti. Sin embargo, un gran beneficio tiene el actor de ópera respecto al cómico, ya que su actuación está ligada y limitada por las notas, como sucedía en las tragedias antiguas. Esto le marca todas las vías que debe seguir. No puede equivocarse en cuanto a las diferentes inflexiones y duraciones de la voz sobre las palabras de su parte,
que el compositor le prescribe con exactitud. Claro, aquí le está marcando justamente hasta dónde puede llegar en esta expresión del movimiento corporal y la gestualidad, porque siempre todo viene ligado a la música. Ya sabéis que en la expresión de la gestualidad barroca y clásica en la ópera, todo eran movimientos fijos, posturas de manos y de cuerpo fijas, que todo el mundo era como un código que todo el mundo conocía y que interpretaba no solamente con el texto, sino también con el movimiento corporal. Sigue Algarotti metiéndose con el recitativo. Ha hablado del cantar, del expresar, del movimiento corporal y ahora habla del recitativo. Dice Algarotti: en el recitativo, además del gesto que pertenece totalmente al actor, ciertas suspensiones, pequeñas pausas o el énfasis en un lugar u otro no pueden escribirse. Claro, aquí está hablando de que normalmente el compositor no escribía ni las apoyaturas, ni los mordentes, ni los pequeños ritardandos o rubatos en la música, con lo cual era el cantante el que tenía que interpretar, que depende, como dicen, depende completamente de su inteligencia y su sensibilidad. En esto consiste principalmente esa flor de expresión que graba las palabras en la mente y el corazón de quien las escucha. Esto es lo que habla de la expresión de los afectos. El recitar es un hablar pero con notas, y en cuanto a notas hay que buscar siempre una expresión y un giro en cada frase, en cada mistiquio, que normalmente no se escribe y que aún hoy podemos ver en los recitativos de la ópera barroca o en la ópera clásica, donde hay cosas que no están escritas y que sin embargo se hacen. Sigue Algarotti: el arte del escenario mudo también es parte de la actuación y depende enteramente de la inteligencia del actor. Es una ilusión teatral tan importante como evitar que una causa permanezca inoperante y sin efecto. En lugar de prestar atención a lo que otro actor le dice, con gestos y expresiones que muestren la impresión que debe causarle, muchos no hacen más que sonreír al público, inclinarse y realizar gestos de galantería. Esto es muy divertido, puesto que contaban las crónicas que determinados virtuosos músicos, es decir, castratos, que eran las grandes estrellas de la ópera, en su época no prestaban atención a lo que se estaba desarrollando y se dedicaban a saludar al público y hacer inclinaciones de cabeza y de cuerpo a los palcos donde estaban los admiradores, que luego les iban a llevar en volandas a su hotel o a su residencia. Esto es una crítica mordaz de Algarotti a los actores, a los músicos, sobre todo a los músicos, a los castrati. Sigue Algarotti: estos desórdenes podrían evitarse en gran medida si lo que constituye el fundamento de la música no fuera la última preocupación tanto del maestro como de los cantantes, si el recitativo, parte esencial del drama, no fuera tan deformado y descuidado en su composición e interpretación, si las mismas arias fueran bien recitadas, sólo entonces podrían ser escuchadas con verdadero deleite y llegar al corazón. Tal como señalaba el anuncio de la ópera, se recita por música y no simplemente se canta. Sin embargo, aunque los modernos virtuosos se dedican exclusivamente al canto, tampoco observan la medida que corresponde. Claro, aquí está hablando que lo fundamental en la música, en el drama, tiene dos partes esenciales en el drama per música: el recitativo, donde se genera el drama, donde actúa y se desarrolla el argumento del que se trata en la ópera, y el aria, donde se expresan los afectos. En ambos casos, como dice Algarotti, hay que buscar llegar al corazón y no deformar los recitativos de tal manera que no se entienda lo que se está cantando y no llegue esta expresión del afecto al público. Sigue Algarotti: desgraciado de mí, te enseñé a cantar y ahora quieres tocar, decía Pistocchi a Bernacchi,
considerado el fundador de la moderna licencia en el canto. Claro, la escuela boloñesa de canto, Pistocchi, un gran castrato, maestro del gran Antonio Bernacchi, que a su vez en esta genealogía canora fue maestro de Mancini, entre otros. Pistocchi le decía a Bernacchi: te enseñé a cantar y ahora quieres tocar. ¿Por qué decía esto? Porque Bernacchi tenía un estilo muy artificioso y lleno de ornamentaciones en el canto, al menos en su juventud. Y entonces, claro, por eso Pistocchi hace referencia a que hay que cantar, expresar el afecto y no hacer fuegos artificiales. Posteriormente cuenta Charles Burney en sus memorias que, encontrándose Bernacchi ya mayor con Farinello, o Farinelli para nosotros, en una ópera, Farinelli quiso abrumar al mayor Bernacchi con un montón de fuegos artificiales vocales y de ornamentaciones, saltos y estilos diversos, y Bernacchi contestó con notas tenidas y notas largas con mesa di voce, con lo cual expresó el afecto muchísimo mejor que la coloratura que Farinelli trataba de hacer. Tal fue así que Farinelli, tras finalizar esta función, se abrazó a Bernacchi y pidió clases al que fuera su maestro Bernacchi. Sigue Algarotti. Es un axioma probado que quien no sabe sostener la voz no sabe cantar. Esto es lo que llamamos la messa di voce. Pero nuestros virtuosos apenas prestan atención a esto, no estudian cómo sostener y proyectar la voz, lo cual es el gran secreto para mover los afectos. Por el contrario, creen que todo el arte consiste en fragmentar la voz en un constante trino de nota a nota, no escogiendo lo mejor, sino buscando lo más extraordinario y difícil. Claro, aquí se está refiriendo justamente a eso, a ese afán por la ornamentación tan exagerada y tan exacerbada que realmente no se aprecia lo que verdaderamente mueve los afectos, que es la messa di voce. Sigue Algarotti. Sin duda, es necesario que los jóvenes cantantes estudien las mayores dificultades de la música para que su voz sea obediente en cualquier situación y capaz de realizar lo que parece imposible. Pero insistir siempre en lo difícil va en contra del espíritu mismo del arte. La verdadera música prescribe que el papel del cantante es cantar, no adornar innecesariamente las arias. Aquí ya hay una crítica a ese estilo tan adornado, tan exacerbado del continuo trinar, olvidándose del verdadero objeto de la música, que es mover los afectos con las notas tenidas. Sigue Algarotti. Por las mismas razones, no debería dejarse al cantante la cadencia, que con demasiada frecuencia resulta de un carácter y tono totalmente distintos a los del aria. Suelen incluir ahí todas las gracias, rarezas y artificios musicales que han podido imaginar. Claro, aquí está criticando que las fermatas, todas las cadencias que se improvisan, no siguen las instrucciones que los maestros de canto como Tosi y Mancini dicen, que la cadencia ha de basarse en los motivos del aria y nunca exceder la duración que permita un solo fiato. Por esto es la crítica del Algarotti. Sigue Algarotti. Si nuestros virtuosos estuvieran instruidos en su idioma, ejercitados en la actuación, con sólidos fundamentos musicales y guiados por buenos maestros, nada impediría que se recuperara ese estilo de canto que emociona el alma. Si una melodía expresiva, acompañada de instrumentos adecuados, tuviera como base una poesía hermosa y fuera interpretada sin afectación, con gestos nobles y apropiados, la música podría encender y calmar las pasiones a voluntad. ¿A qué os suena todo esto? Pues suena a la crítica y a la queja continua de todos los músicos, más que los músicos, todos aquellos que han escrito sobre música y sobre canto a lo largo de la historia. Critican la falta de profundidad de los intérpretes
olvidándose del texto y del verdadero objeto de la música para quedarse simplemente con el ornamento o la parte que adorna la música sin pensar en el verdadero objeto de la comunicación de los afectos. Esta es la crítica que hace Algarotti y su reflexión al respecto. Sigue Algarotti. Lamentablemente, ahora, al entrar al teatro, parece más un bosque que ruge o un mar agitado por el viento. Las óperas ya no imponen silencio a los espectadores, salvo en alguna área de bravura o en las danzas, que nunca parecen demasiado largas ni frecuentes, habiendo conquistado el corazón del público únicamente con los ojos. Nuestros teatros parecen más academias de danza que escenarios para óperas, siguiendo el consejo de aquel francés que decía, medio en broma, que para salvar el teatro bastaba con alargar las danzas y acortar las faldas. Es muy interesante este comentario, puesto que afrancesado, como buen italiano que viajó y vio otros estilos de ópera de la época, como la ópera francesa, es evidente, está criticando que el drama per música, se centre más en el artificio que en la profundidad, y habla de las danzas como un elemento importante en el drama, y que este bosque o mar agitado, bosque que ruge o mar agitado que comenta Algarotti, ha de liberarse de todo aquello que no parezca esencial. De hecho, el subtítulo de este saggio per l'opera in musica de Francesco Algarotti de 1763 pone una frase de Ovidio en latín «Sed quid tentare nocebit», que significa algo así como «¿qué daño hará intentar?». A esto se refiere Algarotti con todo este tratado. No puede hacer daño el intentar buscar otra salida al drama para salvar lo que él piensa en la época, que es la deformación total del drama y la traición al libreto verdadero y a la expresión de los afectos. No es un tratado de canto especialmente, pero me ha parecido muy interesante hablar de Francesco Algarotti por todo lo que comenta alrededor de los cantantes y la práctica vocal de la ópera, de la época. Estamos hablando del la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces espero que os haya interesado, que aporte un poco de conocimiento sobre esta época y sobre los aspectos que eran discutidos en el mundo de la estética musical de la época. Y nada, nos vemos en un próximo episodio y espero que os haya interesado. Un saludo a todos y gracias por seguirme.